Vamos a nuestra lectura cronológica de la Biblia en un año. Hoy leeremos en el libro de Segundo de las Crónicas, capítulos 32 y 33. Capítulo 32. Después de estos actos de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas, y mandó conquistarlas para sí. Cuando vio Ezequías que Sennacherib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos le ayudaron. Y se reunió mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo, ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y él cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ella, edificó otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David, e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza a la puerta de la ciudad y habló dándoles ánimo, diciendo: Sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, mientras estaba sitiando a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, diciendo: Así dice Sennacherib, rey de Asiria, ¿en qué estáis confiando para que permanezcáis bajo sitio en Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a morir de hambre y de sed, diciendo, ¿el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? El mismo Ezequías no ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de un altar adoraréis, y sobre el quemaréis incienso. ¿No sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras? ¿Pudieron los dioses de las naciones de las tierras librar su tierra de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano, para que vuestro Dios pueda libraros de mi mano? Ahora pues, no dejéis que Ezequías os engañe y os extravíe en esta forma, y no creáis en él, porque ningún dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano ni de la mano de mis padres. ¿Cuánto menos os librará de mi mano vuestro Dios? Y sus siervos hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También escribió cartas para insultar al Señor, Dios de Israel, y para hablar contra él, diciendo, como los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Y proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad. Y hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto, y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y jefe en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra. Y cuando había entrado al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los dio por todas partes. Y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y oró al Señor, y él le habló y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso, por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Y tenía Ezequías inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, corrales para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Aún en el asunto de los enviados de los gobernantes de Babilonia, que mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en la tierra, Dios lo dejó solo para probarle, a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas, he aquí, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres,
y lo sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte. Y su hijo Manasés reinó en su lugar. Capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los Beíals e hizo aceras, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho, en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Después de esto, edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso jefes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Y reparó el altar del Señor, y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés, y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, he aquí, están en los registros de los reyes de Israel. También su oración y como fue oído, todo su pecado y su infidelidad, y los sitios donde edificó lugares altos y levantó las aceras y las imágenes talladas antes de humillarse, he aquí, están escritos en los registros de los Osai. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés, y Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho, y las sirvió. Además, no se humilló delante del Señor como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa. Y conspiraron contra él sus siervos y le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías.